Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, aquí dándoles la bienvenida para presentarles un nuevo proyecto, un nuevo tutorial. Les traigo unos guantes o mitones tejidos en palillos o agujas, ¿no? Espero que les guste este nuevo proyecto, este nuevo tutorial, que lo hagan también, que lo compartan, que no olviden suscribirse a mi canal para las personas nuevas que ingresan a él. Bienvenidas. Y si se suscriben, bienvenidas nuevamente. A las personas que ya están suscritas a mi canal, igualmente un abrazo enorme, grande a cada una de ustedes por estar pendientes y aquí presentándoles nuevamente otro proyecto. Y no olviden también visitar en mi página web el taller de Carmita, donde pueden encontrar cosas bonitas que les puede interesar y sugerirme qué es lo que les gustaría que suba en tutoriales a la web, ¿no? Vamos a presentar de inmediato los materiales con los que vamos a trabajar estos guantes o mitones tejidos en palillos. Amigas, vamos a dar inicio a este tutorial, para lo cual voy a trabajar con este hilo. Como ustedes vieron, los guantecitos, sí, son muy bonitos. Y el matiz que nos da este hilo con dorado y con la lentejuela nos queda muy hermoso, ¿no? Una aguja o digamos una tijera, agujas o palillos en número 3 y 3,5. El fabricante nos pide trabajar con 3,5 en palillos y 3 en crochet, pero voy a trabajar con 3 en el resorte y 3,5 para la puntada. Una aguja lanera y eso es todo. Vamos a dar inicio a nuestro tutorial. Bienvenidas amigas. A ver amigas, vamos a comenzar con el montaje de puntos. Sí, voy a tomar la lanita y voy a tomar una hebrita larga. Vamos a montar 52 puntos, ¿no? Entonces para lo cual voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la hebra de lana en esta forma, ¿sí? Formando un triángulo. En esta forma. Voy a introducir las agujas con la número 3 que voy a iniciar para el resorte, ¿sí? Y monto el primer punto, ¿sí? Voy a montar un sistema de puntos tubular simple, ¿no? Para lo cual voy a tejer 52 puntos. Este es de mi primer punto. Entonces el segundo punto vamos de la siguiente manera. Introduzco la aguja por aquí y cojo la hebra y halo y cierro nuevamente, ¿sí? Por aquí introduzco las agujas, tomo la hebra del otro dedito y cierro, ¿sí? Tomo la aguja, la hebra y cierro. Tomo la aguja, ¿sí? La hebra y cierro. Esta es una forma de montaje de puntos, ¿sí? Se puede montar también de la siguiente manera que les voy a enseñar aquí mismo, que es más sencilla y más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como que voy a montar igualmente mis puntos, sino que voy a tomar la hebra de la parte de abajo, como que voy a iniciar el montaje de puntos y cierro nuevamente, sí, ahí, y cierro nuevamente y cierro, como que voy a montar el primer punto. Tomo la hebra de abajo y cierro, ¿sí? Este es más fácil, más rápida para montar los puntos, pero para el sistema, ¿cuál es la dificultad con este montaje de puntos? Que al tejerlo se suelta mucho el punto, entonces no me va a servir, ¿sí? Este montaje de puntos sirve para comenzar directo
Por ejemplo, cuando se va a tejer la puntada musgo, que es una fila derecha, una fila revés, ahí nos sirve este montaje de puntos, ¿no? Ahorita, como voy a hacer el montaje de puntos tubular simple, necesito este montaje de punto. Entonces, voy a montar 52 puntos, ¿no? Tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facilito, miren, ¿sí? Entonces no hay a dónde equivocarnos. 11. ¿Sí? He montado ya los 52 puntos y vamos a proceder a tejer. Nos saco la aguja o palillo, como lo llaman en otros lugares, ¿sí? Y voy a empezar a tejer. Aquí este hebrita, no voy a hacer ningún nudo aquí, ¿no? ¿Cuál es el montaje de puntos tubular simple? Que vamos a tejer 2 hileras, ¿sí? 2 vueltas, tejiendo un punto y el otro no, un punto y el otro no. Y a la siguiente vuelta vamos a tejer el punto que no tejimos y el otro punto lo pasamos, ¿no? Entonces, voy a tejer este primer punto, que sería el derecho, que no lo voy a tejer. Voy a tejer el punto revés, ¿sí? El punto derecho lo paso sin tejer. Aquí hagámosle despacito para no equivocarnos, porque si no, yo sí me sé equivocar. A veces lo tejo el derecho y tengo que volver el tejido, ¿no? Entonces paso el derecho, el revés lo tejí, el derecho sin tejer, tejo el revés, el derecho lo paso sin tejer, tejo el revés, el derecho sin tejer, el revés, el derecho sin tejer, el revés, el derecho sin tejer, el revés, el derecho sin tejer. Y así vamos a terminar toda la vuelta. El último punto lo tejo en revés, así que me da a la vuelta siguiente en derecho, ¿sí? Doy la vuelta el tejido y voy a comenzar. Entonces el punto derecho lo paso sin tejer y tejo el punto en revés, ¿sí? El derecho lo paso sin tejer. De aquí ya me soltó el puntito. A ver. Ahí. El derecho lo paso sin tejer. El último punto en revés, ¿sí? Entonces doy la vuelta al tejido y voy a comenzar. Como les había dicho al inicio, las 2 vueltas vamos a tejer alternadas, ¿no? Que es el sistema de montaje de puntos tubular simple, ¿no? Entonces, el derecho lo paso sin tejer, el siguiente me da revés, lo tejo, el siguiente me da derecho, aquí ya lo podemos identificar, lo paso sin tejer, lo tejo el derecho, digamos el revés, el derecho lo paso sin tejer, el revés lo tejo, el derecho lo paso sin tejer, el revés lo tejo, el derecho lo paso sin tejer, ¿sí? Así vamos a terminar toda la vuelta. He terminado las 2 vueltas del montaje de puntos en tubular simple, ¿no? Para lo cual, como os decía, se teje al inicio 2 vueltas alternadas, ¿no? Al inicio tejiendo el derecho sin tejer, el revés tejido, el derecho sin tejer, el revés tejido, ¿no? Así las 2 vueltas. ¿Para qué? Para que nos dé el resorte, ¿sí? Este nos ayuda el montaje de puntos de esta manera. Aquí ven estas 2 filitas, las de inicio, es para que nos dé elasticidad aquí en el resorte. Sí, que no se nos apriete para poder introducir la manito tranquilamente, sí, y que no nos dificulte la forma de colocarnos, sí, mire, sí, entonces ahí mire qué bonito, sí, entonces mire el resorte está flojito y el tejido le recoge, ¿no? Que les da el resorte bonito, ¿no? En el puñito va igual el mismo resorte. Aquí cerramos el tejido, tejiendo los puntos
normalmente. Eso ya vamos a llegar a ese lado, ¿sí? Entonces, para eso es esta forma de sistema de puntos en forma tubular. De aquí sí vamos a comenzar ya con el resorte. Podemos continuar como tenemos aquí un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, pero yo en el otro guantecito lo hice 2 derechos, 2 reveses. Entonces voy a continuar de la misma manera, ¿no? Entonces el primer punto siempre no lo vamos a tejer al inicio de la vuelta, ¿no? Entonces paso el primer punto que es derecho, voy a tejer el siguiente punto derecho igualmente. 2 puntos en revés, 2 puntos en derecho, 2 puntos en revés, 2 puntos en derecho, 2 puntos en revés. Esta lana es muy bonita, tiene unas lentejuelas, no que hay que tejer con cuidado porque como tiene unos hilitos ahí para las lentejuelas, a veces se nos agarran, ¿no? Entonces hay que cogerle, le tejo con un poquito de cuidado, ¿no? Entonces aquí tengo los 2 puntos en revés y así voy a continuar. Sí, entonces voy a continuar con la siguiente vuelta y vamos a trabajar aproximadamente son 15 vueltas, ¿no? 15 vueltas en resorte. En centímetros nos viene a dar, ¿dónde le tengo mi cinta métrica? Ahorita no lo tengo. A la manito, a ver, vamos a medir con esto. Con esta reglita son más o menos 4,5 centímetros a 5 de resorte, ¿no? Mire, como nos vuelve a la fase original, no se nos deforma nada con este tipo de montaje de puntos, ¿no? Entonces voy a volver cuando tenga ya el resorte en el tamaño deseado. Aquí he llegado ya con el resorte y vamos a empezar con la puntada, ¿no? Entonces, para lo cual les voy a poner un gráfico, ¿sí? El diagrama de la puntada que vamos a hacer para que ustedes vayan siguiendo si es que se equivocan y no lo pueden seguir en el tutorial, en las indicaciones. Acá les voy a poner la descripción de cada símbolo, ¿sí? La posología para que ustedes puedan guiarse, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar el primer punto, vamos a tejer un punto derecho, este va a ser el punto de orillo, ¿sí? Siempre al inicio de cada vuelta lo vamos a pasar sin tejer, ¿sí? Voy a tejer 2 puntos en revés, 3 puntos en derecho, que esto es para hacer la trenza, 2 puntos en revés, punto de separación, 12 puntos para la trenza central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos. 2 puntos en revés de separación, 3 puntos para la trencita pequeña, si vamos a trabajar en múltiplos de 3, y 2 puntos en revés, punto de separación. Aquí tengo 27 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Y acá tengo 25 puntos que los vamos a tejer en derecho. Esto viene a ser ya para la palma de la mano, ¿sí? Y de ahí sacaremos los puntos para el dedito, la separación para el dedito, ¿no? Entonces aquí les explico. Aquí en el guante ¿sí? Aquí tenemos las trenzas pequeñas
y esta es la trenza central, ¿sí? Entonces, para la trenza pequeña vamos a trabajar en múltiplos de 3 y cada 3 vueltas. Para la trenza central vamos a trabajar con 12 puntos, 6 para cada trencita, ¿sí? Y cada 7 vueltas, ¿sí? Pueden hacerlo también como una referencia también para que no se vea la trenza una sola. En medio de la primera trenza que vamos a utilizar los 6 puntos, hacer 2 puntos de enrevés de separación para tener 2 trenzas separadas, ¿no? Pero esta me parece muy bonita, ¿sí? Este estilo de trencita también, que nos da las 2 trenzas juntas, unidas, nos da este estilo de trenza, pero si la ponemos en el medio 2 puntos en revés, nos vamos a dar 2 trenzas por separado, ¿sí? Entonces les indico esto para que ustedes al momento de tejer el guante o mitón decidan cómo hacerlo. De las dos formas queda muy bonito, ¿no? Entonces con el gráfico que les estoy dejando, ustedes van a poderse guiar fácilmente y no equivocarse, ¿no? Entonces continuamos con estos puntos en derecho. Como les había dicho, vamos a tejer las trenzas pequeñas cada 3 vueltas. Voy a terminar esta vuelta con los derechos, con revés, y voy a regresar en la siguiente vuelta de derechos. Estoy nuevamente en la vuelta de derecho. Amigas, las vueltas en revés vamos a tejerlas como se presentan los puntos, ¿no? A excepción de la vuelta siguiente de hacer la trenza pequeña, porque en la trencita pequeña vamos a hacer aumentos y en la vuelta del revés vamos a hacer las disminuciones. El resto de vueltas en revés van a ser como se presenten los puntos, ¿no? Para que tengan pendiente eso. Entonces voy a comenzar. Primer punto no lo tejo, paso sin tejer, 2 puntos en revés son puntos de separación, ¿sí? Y en esta vuelta voy a hacer la primera trenza, ¿sí? La primera trenza pequeña, para lo cual vamos a hacer, como les dije, aumentos, ¿no? Entonces voy a tomar el punto central de los 3 puntos y voy a contar desde la cadena que está en la aguja, 1, 2, 3, en la tercera cadenita voy a pinchar y voy a sacar un punto derecho alargado, ¿sí? Ahí, miren, es un puntito derecho alargado, ¿sí? Y tejo los siguientes 3 puntos normales en derecho. Voy a pinchar nuevamente en el mismo punto y voy a sacar otro punto derecho, ¿sí? Alargadito. Así que al sacar los puntos en esta forma, nos va a ir dando la trencita, ¿no? ¿Sí? Ahí. Entonces, aquí hemos hecho 2 aumentos que los vamos a disminuir en la siguiente vuelta del revés. Tejo los 2 puntos revés de separación, los 12 puntos de la trenza central. Sí, como les había dicho, la trenza central vamos a trabajar en múltiplos de 6. Como son 2 trencitas, son 12 puntos, ¿no? Sí, 2 puntos en revés de separación. ¿Para que los puntos en revés? Para que no se nos vea amontonado, ¿no? el tejido. Entonces he llegado a los 3 puntos. En el punto central cuento la primera cadena 1, 2, 3. En la tercera voy a pinchar y voy a sacar un punto derecho alargado, ¿no? Y tejo los 3 puntos siguientes derechos. Al terminar el tercer punto derecho voy a sacar otro punto derecho alargado. ¿Sí? Me ayudo con la agujetita, con la punta de la aguja anterior, para alar un poquito la hebra, que no se nos vaya a apretar, porque al tejer el punto siguiente siempre tiende a apretarse, ¿no? Y tejo los 2 puntos en revés, ¿no? Y continúo tejiendo los puntos derechos, que ya son de la palma de la mano, ¿sí?
y regreso en la vuelta de revés para hacer la disminución. Sí, he tejido ya la primera parte en revés y llego al motivo del trabajo, ¿no? Entonces tejo 2 puntos, como les había dicho. Las vueltas al revés vamos a tejer como se presentan los puntos, a excepción de la vuelta siguiente al montaje de la trenza, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar los 2 puntos juntos en revés y voy a disminuir estos 2 puntos. En esta no voy a hacer nada, ¿sí? Tejo el siguiente punto en revés y en estos 2 puntos que tendría que disminuirles, ¿sí? No los voy a tejer de la misma manera como tejí los 2 puntos anteriores. ¿Por qué? ¿Sí? Si los tejo así, ahí lo vemos, la diferencia del punto alargado a este punto que nos viene a tejer como un derecho normal pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer un cruce, ¿sí? Voy a tomar el punto derecho que aumenté y voy a sacar los 2 puntos y voy a cruzar, ¿sí? Y por el centro de este punto voy a pasar la aguja y los tejo en revés, ¿sí? Ahí nos queda de la misma manera, ¿sí? Ahí, ¿sí? ¿Vemos? ¿Sí? Entonces, voy a continuar los 2 puntos derechos, que en la vuelta de derechos son revés, los 12 puntos de la trenza central, que estos no varían para nada. Los 2 puntos en derecho y llego a los 5 puntos nuevamente, ¿no? Entonces, les había dicho que los 2 primeros puntos los tejo como revés normal, no hago nada. El siguiente punto en revés y en este puntito vamos a cruzar. Voy a tomar con la aguja del derecho la hebra, voy a sacar los 2 puntos y voy a hacer el cruce, ¿sí? Y por el medio de este voy a pasar la aguja y tejo el punto en revés, ¿sí? Ahí. Entonces ahí nos va quedando la trencita, ¿no? Tejo los 2 puntos en derecho y este punto en revés, ¿sí? Esta vuelta siguiente los voy a tejer todos como se presenten los puntos también, ¿no? Porque les había dicho que esta trenza pequeñita vamos a hacer cada 3 vueltas. Entonces voy a tejer los puntos en esta vuelta igual como se presenten los puntos, ¿sí? Aquí tejo 3 puntos derechos normal, ¿sí? Miren ahí, ¿sí? Los 2 puntos en revés de separación y los 12 puntos centrales de la trenza, ¿no? Aquí se me soltó un puntito. Ahí, exacto, ya. Y continuamos. Y regreso en la siguiente vuelta de derecho. Ya estoy nuevamente en la vuelta de derechos y aquí vamos a montar nuevamente la trenza pequeña y vamos a montar la trenza central, ¿no? Como les había dicho, cada 3 vueltas de esta trenza cuento 1, 2, 3 en el punto central y voy a tejer un punto derecho alargado, ¿sí? Tejo los 3 puntos normal y nuevamente voy a pinchar y sacar la siguiente hebra, el siguiente punto derecho que son los aumentos y tejo los 2 puntos centrales, ¿sí? Y aquí vamos a hacer ya el cruce de la trencita. Aquí nos vamos a ayudar con un auxiliar, con una agujita auxiliar o con un separador de puntos.
Voy a utilizar este como son 3 puntitos. No hay ningún problema. Si fueran más puntos, si fuera a cruzar la trenza con los 12 puntos, hacer una sola, ahí sí necesito una aguja auxiliar porque necesito tomar los 6 puntos de una sola aguja, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los 3 puntos con el separador de puntos y los voy a sacar. ¿Sí? Los llevo hacia atrás, cruzo la hebra y voy a tejer los 3 puntos siguientes en derecho, ¿sí? Y voy a tomar los puntos del separador nuevamente en la aguja. Ahí. Y los tejo. Sí, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces aquí tengo hecho el primer cruce. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente cruce. Voy a tomar igualmente los 3 puntos primeros. ¿Sí? Los retiro de la aguja y voy a tejer los siguientes puntos en derecho. Se dan cuenta que este lo voy a dejar arriba. En el primero lo puse hacia atrás. ¿Sí? Entonces tejo los siguientes puntos y nuevamente paso los puntitos a la aguja, los que los retiré, ¿no? Ahí. ¿Sí? Y los tejo en derecho. ¿Sí? Aquí tengo ya el primer cruce de la trenza, ¿no? Aquí. ¿Sí? Que viene a ser esta parte de aquí. Aquí, así. ¿Sí? Y continúo con los 2 puntos en revés y voy nuevamente a la trenza pequeña. Cuento el punto central, 1, 2, 3. En la tercera cadenita voy a sacar nuevamente el punto, un derecho alargadito, tejo los 3 puntos siguientes y nuevamente voy a sacar otro punto y me ayudo con esta agujita alargando un poquito la hebra y tejo los 2 puntos en revés de separación, ¿sí? Y voy a tejer el resto de puntos en derecho, ¿sí? Y voy a regresar en la vuelta de revés al hacer la disminución. Estoy en la vuelta de revés nuevamente, ¿sí? Y voy a hacer las disminuciones, ¿no? Entonces los 2 primeros puntos los tejo normal, el siguiente punto y aquí voy a hacer el cruce, ¿no? Como dije, tomo el punto, saco los 2 y cruzo, ¿sí? Y por el medio introduzco la aguja y tejo en revés, ¿sí? Entonces aquí hemos hecho ya el primer cruce de la primera trencita central, ¿sí? Y vamos a regresar. Recuerden que las vueltas en revés solamente varía esta cuando hacemos la disminución, ¿sí? El resto de vueltas como se presenten los puntos y el derecho también, ¿sí? Entonces
Entonces aquí tomo los 2 puntos, los tejo en revés normal, el siguiente punto, y este lo voy a cruzar. Cruzo los 2 puntos y este también. ¿Sí? Y el punto de orilla que lo tejemos en revés. ¿Sí? Ustedes ven al inicio de cada vuelta y al final tenemos puntos en revés, son los puntos de orilla, ¿no? Al inicio tejemos derecho, el último revés, que la siguiente vuelta nos va a dar derecho, y así, ¿no? Entonces estos puntos los vamos a pasar sin tejer. Voy a volver cuando vayamos a comenzar ya la cuarta trenza pequeñita, ¿no? Ahí vamos a comenzar ya a sacar los puntos para el dedo, ¿sí? Entonces, mientras tenemos una trenza más en el centro, tenemos un cruce más y regresamos, ¿no? Bueno, estoy aquí ya. Voy a comenzar la cuarta trencita pequeña, ¿no? Sí. Aquí 1, 2, 3. En la cuarta, a partir de la cuarta vamos a comenzar la separación para nuestro dedito. Entonces voy a tejer el punto de orilla, punto sin tejer, 2 puntos revés y la trenza pequeñita, ¿no? Como ya sabemos, tejemos la hebra larguito, un punto derecho largo, los 3 puntos centrales, y nuevamente voy a sacar un punto derecho alargadito, ¿no? Los 2 puntos en revés, ¿sí? Aquí ya hice el segundo cruce de la trenza, ¿sí? Hay vueltas que van a coincidir las dos juntas, ¿no? Dejo los 12 puntos centrales. Voy a tejer la trenza pequeña nuevamente. Me ayudo con la agujita del lado izquierdo, ¿sí? Y a partir de esta vamos a hacer la separación ya para los puntos del dedito, ¿no? Voy a tejer a partir de los 2 puntos de en revés que tengo, voy a tejer 2 puntos derechos más, ¿sí? Y aquí voy a poner un marcador. A partir de esto vamos a comenzar con los aumentos, ¿no? Entonces voy a tejer un punto derecho, ¿sí? Ahí. Y en este punto siguiente voy a hacer los aumentos, para lo cual voy a hacer una argollita, un ganchito, y voy a tejer un punto, tejo el punto derecho normal y voy a hacer otro aumento. Mire cómo giro el dedito, simplemente acá. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Tengo la hebra ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces simplemente doy la vuelta del dedo ahí y tomo la hebra. Ahí estoy haciendo un aumento, ¿sí? Y voy a tejer un punto derecho más. Aquí tengo 5 puntos. A partir de este igualmente voy a poner otro separador. Esos son los 5 puntos con los cuales vamos a trabajar
el dedito, ¿no? Aquí pongo un marcador, ¿sí? Y continúo tejiendo los siguientes puntos en derecho. Aquí estoy en los 5 puntitos del dedito, entonces voy a tejer el primer punto en revés. Este es el aumento, sí que hice el ganchito de aumento, lo tejo igualmente en revés. El siguiente revés, este es el siguiente ganchito que hicimos, que son los aumentos, ¿sí? Y el revés. Y continuamos, ¿no? Bien que no hay nada difícil, ¿sí? Se los teje igual esos ganchitos en revés y ahí estamos ya aumentando para nuestro dedito. Entonces vuelvo en la siguiente vuelta derecha. Aquí estoy en la vuelta en derecho, sí, en esta no voy a hacer nada, igualmente tejo los 3 puntos de la trenza pequeña, los 2 puntos de revés de separación, los 12 puntos de la trenza central. Esta es una lana muy delicadita que se agarra nomás los hilitos y se nos va. Los 2 puntos en revés, los 3 puntos en derecho, ¿sí? 2 puntos en revés, 2 puntos en derecho y llegamos a los puntos donde comenzamos a aumentar, ¿no? Entonces aquí tejo el siguiente punto derecho, ¿sí? Ahí. Si ustedes gustan, continuamos los aumentos de esta manera, como lo hicimos el ganchito, ¿no? Y si no, les voy a enseñar otra forma. Voy a tomar la hebra del punto derecho de la parte de abajo, este de aquí, pongo en la aguja y lo tejo derecho, ¿sí? Ahí tengo un aumento, ¿sí? Y continúo haciendo. Y al siguiente punto derecho, a los extremos, voy a hacer lo mismo. Y si no, voy a hacer el ganchito, ¿no? Entonces aquí tengo el aumento. Cuento 1, 2, 3, los 3 puntos anteriores de la vuelta, el punto derecho y tomo la hebra del punto de abajo y tejo punto derecho y el siguiente el punto derecho, ¿sí? Entonces ahí voy a ir haciendo los aumentos, ¿sí? Y si no, hacemos el ganchito como hicimos en el punto central, ¿no? Entonces de las dos formas nos da igual. Entonces aquí estos ya son los puntos derechos de la palma y ya de la mano, ¿no? Sí, voy a regresar en la siguiente vuelta en derecho. Estoy en la vuelta en derecho nuevamente y aquí vamos a hacer las trencitas pequeñas igual y coincide que nos toca hacer la trenza central también, ¿no? Dejo los 2 puntos en revés y voy a los 3 puntos centrales. En la tercera cadena saco el punto alargado en derecho, ¿sí? Tejo los 3 puntos y voy a sacar el siguiente punto, digamos alargadito, ¿no? Me ayudo con la aguja para extender un poquito la hebra. Tejo los 2 puntos en revés, ¿no? Aquí voy a hacer la trencita. Aquí les voy a enseñar también de otra forma que yo sé hacer el cruce, no utilizo el auxiliar, como son solamente 3 puntitos. Sí, yo hago de esta manera, lo voy a hacer para que ustedes lo vean y luego lo hacemos con el separador. Entonces cuento 1, 2, 3, los 3 puntos siguientes los tomo con la aguja, sí, de la mano derecha, saco los 3 puntos, los suelto y los tomo por la parte de atrás con la aguja, sí, ahí. Y
cruzo los puntos que tomé en la otra aguja. Sí, ahí tengo ya el cruce. Sí, que no es nada difícil, ¿no? Y los tejo los puntos. Entonces vamos a hacer con el separador. Para las personas que ya saben, de pronto se les facilita. Para las personas que recién están aprendiendo, es como que se complica un poquito, ¿no? Pero no es nada difícil. Si son más puntos, ahí sí necesitamos la aguja auxiliar, ¿no? Entonces aquí voy a tomar igual mi separador de puntos. Voy a tomar los 3 primeros puntos. 1, 2 y 3 puntitos, ¿sí? Lo llevo hacia la parte de atrás, ¿sí? Mire, hacia atrás de las 2 agujas, ¿no? Entonces ahí paso hebra y tejo los 3 puntos siguientes. 1, 2 y 3. Y los puntos que los saqué en la agujita los voy a pasar nuevamente. 2 y 3 puntos. ¿Sí? Y los tejo los 3 puntos en derecho. ¿Sí? Y para tejer como lo hice recién de la primera vez, voy a tomar igual en la misma con la aguja de la mano derecha los 3 puntos por la parte de atrás, suelto estos y los tejo primero estos, luego los siguientes, ¿no? Pero para no complicarnos voy a tomar los puntos, 3 puntos, saco y los voy a dejar hacia arriba. Y voy a tejer los 3 puntos siguientes. Luego paso los puntos que tomé con el auxiliar o el separador, ¿no? Y los voy a tejer igual en derechos. ¿Sí? Ahí tengo ya el siguiente cruce, ¿no? Entonces, como ustedes ven, amigas, no es nada complicado. Tejo los 2 puntos de enrevés de separación y voy a la trenza pequeña, el punto central 1, 2, 3, en el tercero saco el punto alargado, tejo los 3 puntos siguientes y voy a sacar nuevamente el siguiente punto alargadito. A veces se nos dificulta. Me ayudo con la agujita para alargar un poquito la hebra, ¿no? Dejo el punto en revés y vamos al dedito. Dejo 2 puntos derechos. Sí, ahí. El siguiente punto derecho lo tejo normal. Y aquí puedo hacer el ganchito para el aumento de puntos, ¿no es cierto? Allí, como tomar la hebra del punto de abajo y tejerlo en derecho, ¿sí? Entonces, sigo tejiendo 2, 3, 4, 5, 6 y aquí vengo al último punto en derecho. Aquí puedo hacer igual el ganchito para el aumento, ¿sí? Y lo tejo este punto derecho normal, ¿sí? Y si no, como les decía, tomar la hebra del punto de abajo, paso a la aguja y lo tejo en derecho, ¿sí? Y tejo el punto
Entonces, a los extremos de cada punto derecho vamos a hacer los aumentos, ¿sí? Entonces aquí tengo 2, 4, 6, 7 puntos centrales. Con los dos de los extremos tengo 9, ¿sí? Entonces voy a regresar cuando tenga 17 puntos que necesito para el dedito, ¿no? Tomando en cuenta los dos puntos derechos de los extremos donde hacemos los aumentos, ¿no? Entonces tendríamos que tener 15 puntos centrales más 2 de los extremos, 17, ¿no? Si ustedes gustan pueden ir poniendo el separador al inicio de cada vuelta, ¿no? Para que no nos compliquemos. Entonces aquí le voy a sacar para colocarle aquí. Lo voy a poner en la aguja. Ahí. Sí. Le voy a introducir ahí. Y continúo tejiendo los puntos derechos que son ya de la palma de la mano, ¿no? Normalmente. ¿Sí? Entonces regresemos cuando tengamos los 15 puntos, 17 puntos centrales para el dedo. Amigas, aquí he llegado ya. Sí, he completado ya los 17 puntos centrales para el dedito. Miren así como nos queda. Sí. Ahí, mira, aquí está. Los 17 puntos para el dedito, ¿no? Sí. Entonces voy a tejer hasta aquí para comenzar a separar el dedito, ¿ya? Amigas, algo que me olvidé de decirles, el cambio de las agujas, ¿no? Del resorte que tejí con aguja número 3 y el cuerpo del guante con las agujas 3,5, ¿no? Para que no nos olvidemos, me olvidé de indicarles de ese particular. O si quieren pueden continuar con las mismas agujas 2, 3, no hay ningún problema. Cada una tiene su estilo, su forma de tejer y sí, entonces aquí estoy llegando ya a los dos derechos y aquí tengo ya los 17 puntos del dedito. Voy a retirar este separador. Sí. Sí, aquí tengo ya la agujita número 3 con la que voy a tejer el resorte, ¿no? Voy a tomar una hebrita. Sí, y aquí mismo vamos a tejer. Voy a tejer esta vuelta todas derechos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos. ¿Sí? Retiro el separador. Como ven, he ido vuelta en vuelta poniendo los separadores. ¿Sí? Aquí tengo ya los 17 puntos. Entonces voy a dar la vuelta al tejido. Aquí me enredo un poquito. A ver cómo estoy con 4 agujas. Aquí nos complicamos un poquitín, ¿sí? Entonces voy a tejer aquí sí y el resorte. Voy a tejer este primer punto sin tejer.
y voy a tejer 2 derechos, 2 revés, igualmente como el resorte de inicio. 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y 2 puntos en revés. ¿Sí? Ahí. Entonces voy a tejer 2 vueltas más y voy a regresar en la siguiente vuelta de derecho. Sí, aquí he tejido ya 3 vueltas en resorte, ¿no? Y voy a proceder a cerrar estos puntos. Entonces, para lo cual voy a tejer el primer punto, esta vez sí lo tejo. Tejo el siguiente punto en derecho y este punto paso sobre el punto tejido. Entonces ahí voy ya disminuyendo los puntos, ¿sí? ¿Cómo se presentan? Este tejo revés, paso este punto, tejo igualmente en revés y paso el punto, este lo tejo derecho y paso el punto. ¿Cómo se presentan los puntos? ¿No? Con la única diferencia que el primer punto lo vamos a pasar hacia la izquierda y vamos cerrando los puntos. Hay varias formas de cerrar los puntos. Otra es cogiendo 2 puntos juntos en la misma aguja y tejiendo un derecho, ¿sí? O con aguja de crochet, 2 puntos y vamos cerrando. A ver aquí. Aquí me enredé un poquito con este punto. Y ahí lo paso, eso. Sí, para que vean que también nos enredamos. Nos pasa a todas, amigas, así que no nos preocupemos, ¿sí? No somos infalibles, todos fallamos, ¿no? Lo importante es saber corregir. Cuando lo cojan el punto, ya estamos listos. Miren, ya estoy cerrando el puntito, ¿no? Halo este punto y voy a cortar la hebra. Sí, voy a cortar un poquito larguita porque con esto le voy a coser. Sí, y retiro esta aguja. Ya, son como agujas auxiliares que nos ayudan. Halo un poquito para que no se nos suelte este puntito, luego lo cierro, ¿sí? Entonces, como ven ustedes aquí, ya tenemos el dedito ahí y ahí lo vamos a cerrar luego. Entonces voy a unir aquí, sí voy a unir ya el dorso de la manito con la palma de la mano, ¿no? Y continúo tejiendo puntos en derecho. Estos ya son los puntos de la palma de la mano ya.
Sí, miren, ahí ya. Aquí tengo ya unido ya la palma de la mano con el dorso, ¿no? Entonces ahorita lo voy a guardar aquí un ratito para luego coserla. Voy a regresar en la siguiente vuelta de derechos para hacer la trenza última. Sí, aquí voy a hacer ya el último cruce de la trenza. Sí, coincide de las dos pequeñas también, ¿no? Entonces voy a tejer el primer punto, lo paso sin tejer, tejo los dos puntos en revés. Sí, voy a la tercera cadena y saco el punto alargado, ¿no? Punto derecho, lo tejo 2, 3 y voy a sacar otro punto derecho alargadito, ¿no? Tejo el punto en revés y voy a hacer aquí nuevamente el cruce de la trencita, a lo cual voy a sacar los puntos 1, 2 y 3 puntos. ¿Sí? Saco la aguja auxiliar y los paso hacia atrás. Y tejo los 3 siguientes puntos. ¿Sí? Y voy a pasar, nuevamente voy a regresar estos puntos a la aguja. A ver, aquí. ¿Sí? Ahí los he pasado y los tejo igualmente en punto derecho. 2 y 3. ¿Sí? Voy al siguiente, voy a tomar igualmente los 3 puntos, saco de la aguja y los voy a dejar por la parte de arriba y voy a tejer por la parte de atrás los 3 puntos siguientes. ¿Sí? Y voy a volver los puntos a la aguja. ¿Sí? Ahí. Tejo los 2 puntos en revés y voy a hacer la siguiente trenza pequeñita, ¿no? Estas lentejuelitas a veces nos enreda. ¿Sí? Y continúo tejiendo los puntos en derecho de la palma. ¿Sí? Voy a continuar y nos vemos en la siguiente vuelta de derechos. Aquí voy a comenzar el resorte, amigas, ¿ya? Entonces voy a comenzar igualmente 2 puntos derecho, 2 puntos en revés por 7 vueltas, ¿no? Al terminar las 7 vueltas regresamos en derecho para cerrar igualmente los puntos. Amigas, algo que aquí me olvido, aquí voy a cambiar con la aguja número 3 para el resorte. ¿Sí? Pues aquí estoy cambiando. Con la aguja número 3 voy a hacer el resorte, no igual que hice el puño. Con la misma aguja voy a continuar
como he tejido con la aguja número 3,5, es más flojito, entonces con la número 3 nos ajusta un poquito en el resorte, ¿no? Entonces voy a continuar. Cuando tengamos la 7ª vuelta, ahí regresamos. Y aquí estoy, amigas, regresando con el resorte ya terminado. Y voy a proceder a cerrar los puntos, ¿no? Como cerramos los puntitos en el guante, en el dedito, ¿sí? Entonces voy a tejer, este puntito lo voy a tejer en derecho. El primer punto lo vamos a tejer ahí derecho, ¿sí? El siguiente lo tejo revés. Como se presenten los puntos vamos a ir cerrando, ¿no? Este nos va derecho y cierro. Tejo derecho, ¿sí? Y este puntito lo paso por encima del punto y cierro. Este lo tejo en revés y este lo paso. Otro en revés y lo paso. Este en derecho y paso. Este igual derecho, sí, y así continúo hasta terminar la vuelta. Llego al último punto ya, amigas, igual lo tejo y cierro. Ahí, ¿sí? No lo voy a coser esta vez con aguja, lo voy a cerrar con una aguja de crochet, ¿sí? Para lo cual no le voy a alar este punto, ¿sí? Y voy a tomar el primer puntito que lo tejimos, ¿sí? Al cierre de puntos y lo voy a cerrar. A ver. Ahí. ¿Sí? Y voy a cerrarle con cadena, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí en el otro extremo un separador. Ahí para que nos vayan coincidiendo las cadenitas. Como cuando cerramos en un tejido a crochet, vamos tomando una parte de la cadenita de un lado, del otro, así lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Entonces, aquí he cerrado ya el primer punto y voy en busca del segundo. Voy aquí, tomo la cadenita del otro lado, la mitad de la cadena, ¿no? Y cierro con una cadena. Voy al otro. Y cierro con una cadena. Cojo del medio. Aquí vemos que tenemos dos hileras de cadenitas, ¿no? Aquí. De este lado y de este lado. Y entonces voy a tomar la del centro y la del centro del otro lado. Tomo de un lado, tomo del otro. Y cierro. ¿Sí? Tomo de un lado, tomo del otro. Y cierro suavito, sin ajustar la cadena. ¿Sí? Y voy tejiendo hasta llegar al extremo, ¿sí? Como cuando cerramos puntos con crochet, ¿sí? Un tejido a crochet, ¿sí? Entonces ahí miren cómo nos va quedando en esta forma, ¿sí? Miren, ahí nos va quedando el cierre, aquí esta parte de aquí, ¿sí?
que nos parece igual que es como un derecho, ¿no? Como punto derecho mismo, ¿sí? Entonces, para que nos quede igualito el tejido. Y voy a continuar cerrando esto, ¿no? Estoy llegando a la última. Y cierro, ¿sí? Ahí. Aquí sí voy a la hebrita. Voy a perder esta hebra hacia este lado. Sí, y lo voy a coser ahí sí con una agujita lanera, ¿sí? Entonces ahí miren cómo nos quedó. Como que fueran dos puntos en derecho, ¿sí? Ahí nos viene a quedar el filito en el guantecito, ¿sí? Entonces miren ahí, lo colocamos. Yo lo voy a coser el dedito. El dedito lo cerramos de la misma forma, ¿no? Ahí, miren. Sí, ahí nos va quedando el guantecito, ¿no? Voy a coser el dedito y regresamos. Miren, amigas, aquí tenemos ya los guantecitos terminados, ¿sí? Miren, aquí lo tenemos, el de la mano derecha y el de la mano izquierda, ¿no? Entonces aquí hemos terminado ya este proyecto, estos guantes amitones con trencitas. Espero, amigas, que les haya gustado, que me den un dedito arriba, como ustedes ya saben, sí, compartan el video a otras personas que también les gustaría aprender y hacer, ¿no? Que me compartan igualmente si ustedes lo hacen. Me daría mucho gusto saber que lo han recibido con agrado y que lo están haciendo también, ¿sí? No olviden visitar también mi página web, el Taller de Carmita, donde podrán encontrar también algunas cosas interesantes que les guste y me sugieran qué es lo que les gustaría que suba en tutoriales, ¿no? Me alegro mucho, amigas, de haber estado con ustedes en este tutorial, esperando que todas se encuentren bien, que la bendición del Señor les acompañe, que siempre esté con ustedes y sus familias, que sigamos cuidándonos, por favor, que todavía esta pandemia no ha terminado, que sigamos poniendo de parte nosotros también para que esto termine pronto, ¿no? Un abrazo, amigas, a la distancia, en el lugar donde cada una se encuentre. Que la Virgencita también les cobije siempre con su santo manto. Bendiciones siempre para todas y con un cariño, un abrazo enorme siempre para cada una de ustedes. Bye bye.